En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Esa cortina musical, Luis Fraile, nos anticipa que comienza un nuevo capítulo de Chile Público. Soy Jorge Andrés Pomar y este Chile Público lo hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas y la nueva app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente? Vamos a la zona centro-sur. A ver, Valparaíso 92.5, Santiago 92.1, San Felipe y los Andes, Calle Larga 102.3, San Fernando 99.1, Talca 94.5, hasta Concepción el día de hoy a propósito de la nueva reunión de los tres en el 88.1. La radio también se ve ahora, Lucho Fraile. Entonces, ¿dónde lo hacemos? En radioagricultura.cl, en nuestro YouTube Live, en el canal 182 de Zapping TV y ahora también en Agricultura Plus. El WhatsApp del programa, como es tradicional, ya hace 7 años es el más 5698-868-4923. Vamos a saludar, voy a partir aquí por mi lado izquierdo a la gente, a los amigos de la municipalidad de Graneros. Para eso está su alcalde, Claudio Segovia. Bienvenido, alcalde, a Chile Público. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Un abrazo para todos. Y viene armado, viene acompañado de Rodrigo Romero, alcalde de la municipalidad de... abogado de la municipalidad de Graneros. Bienvenido también a este Chile Público. Muchas gracias. Oye, Juan Eduardo. Sí. Juan Eduardo. Y para completar el panel, aquí a mi derecha tengo a Rodrigo Riveros, vicepresidente del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile también. Muy bienvenido, Rodrigo, además primera vez aquí en Chile Público. Exactamente. No sé si había venido antes a la radio. No, hace tiempo. Hace tiempo que no venía por estos lados. Por estos lados. Muy bienvenido también. Tienen harta onda los arqueólogos. Ve usted ahí, chaqueta de cuello, son como Indiana Jones, son como rockeros. Como que dejó la moto ahí abajo, Sí, dejó la... Es lo que me falta, solo la chaqueta. Solo la chaqueta, la moto no la tengo. Es solo la chaqueta. Pero oye, sí, el estilo siempre. Quiero partir conversando para que me pongan al corriente, alcalde, también Juan Eduardo, para que me pongan al corriente. Ustedes tienen un hito histórico, arqueológico, patrimonial, de máxima relevancia dentro del territorio de la comuna, que ha sufrido bastante, siempre entendiendo que, y ya lo vamos un poco a preguntar también aquello a Rodrigo, que por ahí la legislación chilena suele ser bastante laxa con este tipo de cuestiones. Yo siento que hay poca preocupación, yo siento que hay poco a veces interés, hay poca valoración, ¿no es cierto?, de nuestro patrimonio inmemorial, cultural, arquitectónico. Entonces pónganme un poco al corriente de lo que está sucediendo, en este caso yo sé en el Cerro Pucará. Bueno, yo te cuento que en Graneros, en la región de O'Higgins, hay un cerro que se llama el Cerro Pucará, que traje una foto para que la gente lo vea, si se alcanza a ver, que es un cerro isla, que está en medio de la nada, un cerro que parece una pirámide. Algunos tienen una teoría que esto fue una pirámide. ¿Cuál es el valor de este cerro? En este cerro se han producido muchos hechos históricos. Uno de ellos es la presencia del pueblo del Imperio Inca. El camino del Inca, o el Tahuantinsuyo, que usted nos puede ayudar ahí, Rodrigo, llega hasta este sitio. Es el sitio más austral del mundo, de América, donde el Imperio Inca se marcó presencia. Este lugar fue un fuerte Inca donde nuestros ancestros vieron que aquí hay lugares, aquí hay una casa, una casa que yo recuerdo que los pucarás son lugares de descanso, ¿no es cierto? Sí, más complejo que eso. Más complejo. Pero, por favor, pero estas son colcas que llaman, ¿no? ¿Cierto? Esta es una colca donde guardaban material, etcétera. Ahí hay otra vivienda, había como una villa, digamos, si la gente lo quiere asociar, había como un condominio arriba del cerro, un condominio incaico. Estamos hablando
de la presencia incaica antes de la presencia española. Eso le iba a preguntar, la estimación un poco de Por lo tanto, estamos hablando del 1100, 1200. 1400 aproximadamente, 1400, ¿no? pero hay ocupaciones previas. Claro. Profundizando un poco, este sitio es bien interesante, es bien complejo, porque a primera vista lo que uno puede ver son estas estructuras, estos recintos, estas casas, como usted señala, estas estructuras como pircas de piedra. Pero el sitio está lleno de otro tipo de estructuras, que algunas son apenas visibles, no son evidentes por sí mismas, pero tiene por lo menos 2 muros perimetrales, también de piedra, otros recintos menores. Usted señaló muy bien las colcas, los espacios de almacenamiento de los recursos, y tiene una singularidad bien particular. No hay muchos sitios de este tipo. No tenemos muchos sitios de este tipo, con arquitectura sobre todo. Si bien en Chile Central tenemos muchos sitios arqueológicos, muchos que son tumbas, por ejemplo, cementerios, tenemos también sitios con depósitos de material que solo se ven los fragmentos cerámicos, que son los desechos de las actividades cotidianas de la gente que vivió hace miles de años atrás o cientos de años atrás. Este sitio tiene la particularidad que manifiesta una arquitectura que no se había visto antes. Esta arquitectura en piedra, esta arquitectura que se refleja en estos recintos de planta cuadrangular, estas casitas de piedra, estos muros de piedra. Hay muy pocos casos al respecto. Y es evidentemente una tecnología, una forma de construir, una forma de habitar traída por el Inca cuando llegó a estas tierras. El Inca no se instaló por casualidad en ese lugar. Lo hizo porque estaba buscando una forma de control territorial también. Por eso también es súper importante la característica de Cerro Isla, que permite tener una visibilidad de todo el entorno. Exactamente. Entonces, este sitio, al igual que el Pucará de Chena y otros análogos, el Cerro La Muralla, también en San Vicente de Aguatagua, son bastante únicos, son bastante especiales. Entonces, por eso también tiene doble categoría de protección. Es monumento arqueológico por el Ministerio de la Ley, a través del artículo 21 de la Ley de Monumentos Nacionales, pero también fue declarado como un monumento histórico en los años 90. Entonces, precisamente por esta relevancia. ¿Qué involucra que un lugar como este, Rodrigo, sea declarado monumento arqueológico, monumento histórico? ¿Bajo qué protección inmediata queda? Bueno, básicamente cuando hablamos del artículo 21 y de la Ley de Monumentos Nacionales, del monumento arqueológico. Bueno, en primer lugar, al ser declarado monumento arqueológico, el contexto arqueológico es propiedad del Estado. Por el puro Ministerio de la Ley. Ahí hay una cierta contradicción. Independiente de que el terreno a lo mejor sea privado. Exactamente. Ahí siempre existe una cierta una forma extraña legal, porque el contexto es lo que es del Estado, pero el uso del territorio sigue siendo el privado. Es más, muchas veces existe un temor muy generalizado cuando uno encuentra sitios arqueológicos en predios privados y se piensa que va a llegar el Estado y va a expropiar básicamente los terrenos de alguna forma. Yo siempre pongo paños fríos al respecto porque, uno, no hay mecanismos para eso, por lo menos en forma clara, de acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales, y dos, la realidad es que el Estado tampoco tiene tantos recursos como para estar expropiando todos los sitios arqueológicos del país. Y además debería tener una institucionalidad mucho más grande, básicamente, para poder gestionar estos recursos. Entonces, esta figura de propiedad del Estado tiene esa complejidad. Lo segundo es que no puede ser intervenido si no es mediante un permiso de intervención arqueológica que solo se le entrega a los arqueólogos. Y su intervención, que está reglamentada de acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales, tiene que ser bajo ciertas condiciones. ¿Por qué motivo? Si esta intervención, y con intervención me refiero a una excavación, a una recuperación de materiales en contexto, destruye de alguna forma los contextos. No vuelven a estar los contextos, la asociación entre elementos de igual forma. Entonces, el permiso, esta situación de permitir a un arqueólogo, a un especialista que intervenga, es bien estricta en ese sentido porque se tiene que justificar muy bien eso, en función de la información que se puede recuperar con esa intervención. Y lo último es que al estar protegido como monumento nacional también involucra una serie de penas en el caso de que sea alterado, dañado o afectado, ¿ya? Alcalde, abogado, cuéntenme ahora el contexto comunal, ¿no es cierto?, de este sitio arqueológico.
en el sentido de es un terreno privado, fiscal, municipal. La gente a lo mejor es privado, pero muchos privados dan acceso a que la gente circule por esos terrenos y suba al cerro, qué sé yo. No sé si hay gente que se lleva piedras para la casa, todo ese tipo de... Si es un sitio habitual de visita de la gente de Granero. Claro, este es un sitio privado que tiene restricción de acceso, que para subir siempre había que pedirle permiso a quien estaba administrando, una vecina de Granero, pero tiene un dueño, que es don Luis Maldonado, quien actualmente es el conservador de bienes de raíces de Santiago, que fue conservador en su época de Rancagua, y también que fue el martillero público, y que en su minuto se autoadjudicó el bien para sí, el año 1900, la década del 70, antes de los 80, y que definió, no hubo postor, y se autoadjudicó el cerro. O sea, una historia bastante propia de lo que sucede en Chile con el patrimonio. Y en ese ámbito, yo quisiera respaldar lo que dice nuestro arqueólogo, que tiene razón, porque estas cosas ocurren en Chile, porque hay legislación a la chilena. Porque, si bien es cierto, el Estado no tiene todos los recursos para poder expropiar los bienes, sí debería tener una legislación con una fortaleza para poder protegerlo. Estamos hablando de un sitio arqueológico de un gran valor histórico, en términos de que es el último eslabón de una historia tremenda, que es la del pueblo inca, que dominó toda América, y que este es el lugar con mayor capacidad, o el último lugar donde ellos llegaron hacia el sur. Entonces, por lo tanto, ahí hay una tarea. Si esto ocurriera, porque aquí hubo una destrucción del patrimonio al colocar una antena telefónica. Del parte del dueño. El dueño dijo, mira, pongamos una antena telefónica. Que a la gente le paga por poner antena en los... En la década del 90, con mucha fuerza, los parlamentarios acudieron al cerro. Me acuerdo que fue muy propio, muy fuerte para nosotros ver un helicóptero llegando al cerro. Y bueno, y se detuvo esto, y hubo una acción del Estado en función de poder prohibir esta antena, y además que el dueño tuviera que resarcir los daños provocados a este monumento. ¿Alteró el contexto, como decía Exactamente, acá? alteró profundamente el contexto. Totalmente. Entonces, lo que ocurre es que en Chile tenemos legislación muy, muy a la chilena para hacer este tipo de cosas. Si bien es cierto, hay un privado dueño, el privado tiene que tener ciertas condiciones para poder proteger un bien y un patrimonio de esta naturaleza. Por eso al momento yo te puedo mostrar solo unas imágenes que dan cuenta de la instalación. Primero, una instalación del año 90, 92, para ser más exacto, de una antena, y esta es una tercera antena, porque se instaló una segunda antena sin que nadie supiera, y se instaló con este efecto, digamos, con un daño grave, con esta obra de envergadura, en un cerro que es un patrimonio arqueológico, patrimonial, y como ves tú hay una, dos, y esta era una tercera antena. Esta antena no se ponen para comunicarnos mejor, tener más línea, para que no se te caiga el teléfono, sino que alguien paga por tener una antena puesta en un cerro para poder vender señal, ¿no? Y este es un arriendo mensual que una empresa... ¿A qué distancia están esas antenas en esa fotografía? ¿A qué lado está el...? Bueno, estamos inmediatamente sobre el muro perimetral que habla nuestro arqueólogo, y que fue destruido por maquinaria pesada. O sea, al subir maquinaria pesada, si esto ocurriera, y la gente que nos estaba viendo, escuchando, ocurriera en Bolivia, que tanto menos miramos a Bolivia, en Perú, serían presas las personas de inmediato. O sea, hubo dos chilenos que osaron rayar un monumento incaico en el Perú, y ahí tuvieron un par de años detenidos producto del daño patrimonial que habían causado a algo tan valioso como es la cultura incaica y el patrimonio arquitectónico de un país. Ese es lo que hemos perdido. Aquí hay cultura, patrimonio que está a precio de mercado, y eso es lo que nosotros reclamamos. Por eso tomamos acciones jurídicas con nuestro abogado. A ver, Juan Eduardo. Bueno, tal como señalaba nuestro alcalde, en el año 2021, el alcalde recibió información extraoficial de que se estaban desarrollando estos hechos de maquinaria pesada que estaban alterando el monumento histórico. Y efectivamente constató
y lo primero que se hizo a fines de junio del año 2021 fue interponer una denuncia ante la Fiscalía Local de Graneros por el delito que trae aparejada la Ley de Monumentos Nacionales respecto al daño respecto a este bien, este monumento, que efectivamente fue declarado en el año 93 por el presidente Patricio Aylwin como monumento histórico. Bueno, eso se desarrolló, todavía no hay querella en ese caso, pero recientemente, la semana pasada, hemos solicitado al Tribunal Medioambiental en el que se desarrolle un juicio por parte del fisco que a los meses posteriores de esta denuncia hecha por el alcalde demandó por daño ambiental en el Tribunal Ambiental de Santiago. Y en estos días se está resolviendo hacernos parte de ese juicio. Por ley tenemos derecho, el interés se presume de parte de las municipalidades que representan a la comunidad y por tanto estimamos que vamos a ser parte en lo sucesivo de lo que queda de ese juicio, así como otras acciones que también estamos estudiando para tener un protagonismo en el cuidado, en la preservación y en la eventual recuperación de este patrimonio. Según lo que tú nos decías antes, Rodrigo, si aquí ha habido una abierta, clara y concreta intervención, ¿no es cierto?, de este lugar, esta persona entonces incluso podría enfrentar condenas penales. Exactamente, o sea, la ley de monumentos establece penas que van desde multas a cárcel. Y bueno, la situación grave que hay acá, que es trágica, o sea, no es la primera vez, indica el señor alcalde, no es la primera vez que intervienen este sitio. O sea, es como parece chacota el asunto. Ahora, aquí hay una opacidad también entonces de parte del Estado, porque si además no es la primera vez, y desde el año 90 están instalando antenas, y asumo que esta persona ahora instala otra antena y de por medio no ha habido ni multa, ni cárcel, ni nada, hay una impunidad completa. En su momento tengo entendido que se generó un proceso al respecto. Pero aparentemente el proceso, no estoy al tanto de los resultados del proceso, pero aparentemente el proceso no generó esta preocupación sobre el propietario, o sea, de no usar este terreno para estas actividades. Y ahí yo me quiero desviar un poquito a un tema que aparece en la fotografía. Se ven estas excavaciones, pero se ven las estructuras, pero que parecieran no se hubiesen alterado. Como si diese la impresión que acá lo importante es solo los muros o las estructuras. Hay que considerar este sitio como un todo. Claro. Como un todo. Y además del factor monumental, que es evidente el que tiene, este sitio, al igual que todos los sitios arqueológicos, son reservorios de información. Reservorios de información sobre el pasado. Entonces la tierra que remueven, la excavación que realizaron, probablemente tenía restos con información sobre la gente que ocupó este Pucara. Tenemos una serie de nociones al respecto sobre este Pucara, funciones que habría cumplido ciertas funciones defensivas, estaba vinculado obviamente con el Estado Inca, pero también tenemos otros antecedentes que aparentemente las poblaciones previas que vivían acá, que se han identificado como el complejo cultural Aconcagua, también ocuparon este terreno. Sí. Entonces fue un lugar donde se integraron de alguna forma, que todavía no tenemos muy claro si fue muy pacífica o violenta, dos grupos culturales diferentes. Entonces, esa información, ese conocimiento está precisamente en esa tierra que excavaron y retiraron para poner estos restos. Entonces, la pérdida es irremediable, porque es como básicamente arrancarle las hojas a un libro del cual ya tenemos pocas páginas. En eso tiene razón, disculpa, Jorge, tiene razón el señor arqueólogo, porque efectivamente aquí, claro, lo último que supimos es la presencia inca, pero obviamente la forma en que tenían los incas de poder gobernar, una forma que tenemos que aprender nosotros, de poder ponernos de acuerdo. Yo creo que el imperio inca tomaba una cultura, tomaba un pueblo, tomaba un territorio, pero aceptaba las condiciones, incluso la cosmovisión de ese pueblo. Y aceptaba la forma de vida y la hacía propia. Entonces el imperio inca pudo propagarse por toda la humanidad porque aceptaba las condiciones
a cambio de defensa, a cambio de generar un tributo al imperio, ¿verdad? Pero era una dominación pacífica, pero una dominación cultural y que producía la enculturación de ambos sentidos, ¿no? Y eso es una cosa muy propia, y por lo tanto lo que dice nuestro experto acá, era muy valioso el dato que había ahí. Y déjame decirte otra cosa, que aquí está también en juego lo siguiente, porque no se trata solo de hacernos parte de una demanda, porque no quisiéramos estar en esto, sino que se trata de nosotros defender un patrimonio. O sea, y nos vemos indefensos como municipio de poder defenderlo. Incluso hay una etapa judicial muy compleja que tiene que ver con que la persona acusada dice, mire, yo quiero resarcirme de este problema, quiero ponerme en la buena con usted, y ¿sabe lo que voy a hacer? Se lo voy a donar a la Universidad Católica. Yo no tengo ningún problema con la Universidad Católica. Y la Universidad de O'Higgins me dice, no, nosotros queremos que se la entregue a la Universidad de O'Higgins. Si esta cuestión es para nosotros, para esto es importante. Y la municipalidad y los habitantes del pueblo, que somos herederos de esa cultura, no tenemos ni siquiera opinión. Por lo tanto, tomamos la decisión, Jorge, de hacernos parte, porque creo que lo que estamos defendiendo aquí tiene que ver con una forma de ver el país, de ver el territorio, ver la cultura. Y creo que no estamos haciendo parte porque se trata de eso, de que no está en juego quién se queda con este patrimonio, sino que está en juego cómo un país puede defender la identidad que tiene. Y eso es lo más valioso, que parece que algunos que están en el Consejo Nacional de Monumentos, que están en los tribunales, no entienden. Entonces, ¿qué ve la Universidad Católica? Con todo el respeto que me merece la Universidad Católica, bueno, que hay una propiedad de X tantos metros cuadrados o de tantas hectáreas. Por lo tanto, esto va a mejorar no el patrimonio cultural, sino que el patrimonio de la universidad. Y a su vez, lo mismo la Universidad de O'Higgins, que obviamente no me cabe duda del interés que ellos tienen, pero también tener una propiedad mejora el patrimonio, ¿te fijas? Entonces, pero no necesariamente el patrimonio cultural, que es muy delicado. Bueno, quisiera destacar ahí dos aspectos que comenta. Y este interés de parte del municipio de ser parte de la protección de este bien patrimonial y de los bienes patrimoniales en general. Hace un rato estábamos comentando sobre las debilidades institucionales, las debilidades legales que tenemos para la protección del patrimonio. Yo en lo particular no miro el tema tan negativamente. Tenemos una ley antigua, pero que tiene herramientas de protección. Tiene herramientas de protección que obviamente hay que perfeccionarlas o modificarlas, adecuarlas a los tiempos, pero que ha servido. Sin embargo, la cantidad de patrimonio arqueológico que tenemos en el país es muy grande. O sea, bajo nuestros pies está lleno de sitios arqueológicos. Algunos no son tan evidentes o tan monumentales como el Pucará, pero tenemos esos sitios, esa información a lo largo de todo el país. Y un papel, un rol en su protección, como colegio de arqueólogos pensamos que tiene que jugarlo los municipios. O sea, los municipios deberían ser el primer, se podría decir, el primer bastión de defensa, hablando en esos términos, del patrimonio. Básicamente a través de acciones como las que están realizando, pero otro tipo de acciones también que tienen que ver con planes de manejo, catastros de sitios, etcétera. Cosa de conocer es proteger, que conozcan todo su patrimonio básicamente y generar las herramientas más apropiadas para su protección, acorde a la ley, y obviamente lo ideal acá también involucra una descentralización de las labores del Estado, en este caso el Consejo de Monumentos Nacionales, que está funcionando a través de las oficinas técnicas regionales, pero todavía falta mucho camino. Básicamente eso. O sea, ¿cómo se han resuelto otras situaciones similares? Porque imagino que no es la primera vez que a alguien se le ocurre instalar una antena celular en un sitio arqueológico. Entonces, ¿cómo se han resuelto este tipo de situaciones? Recuerdo el caso de un conchal, el conchal de Vallaíl, que si mal no recuerdo, en Puerto Montt, que ahí intervino el Consejo Defensa del Estado y dio una sanción bastante potente a los responsables de haber destruido este conchal. Generalmente actúa el Consejo Defensa del Estado en representación del Consejo de Monumentos Nacionales y después del debido proceso se establecen las penas correspondientes, que en este caso son multas y una serie de acciones de compensación, básicamente, para lo dañado está, pero sí por lo menos se pueda compensar de alguna forma el daño, acorde a la magnitud de este.
Alcalde, ustedes como municipio, ¿a qué tipo de resolución aspiran respecto de esta destrucción o falta, o finalmente, bueno, el daño patrimonial que se le ha ocasionado a este Pucará? Bueno, en el juicio medioambiental, por supuesto que siendo parte de él, vamos a estar muy atentos al desarrollo. En este momento está en una etapa de conciliación, ya que se está buscando, y tal como lo decía el alcalde, nosotros no estamos de acuerdo con la solución que se ha planteado hasta ahora, que es de traspasar la propiedad privada a una universidad privada también. Aunque sea la Universidad Católica, Aunque sea una universidad privada con un cariz público. Con un cariz público, sí, y que es... ¿Estamos hablando de la Pontificia Universidad Católica? Estamos hablando de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. No dudamos de los fines benéficos, Sí. arqueológicos, de estudio, de preservación que pueda tener la universidad, pero creemos que hay un interés superior comprometido en esto. Y efectivamente, ya que lo decía nuestro profesional arqueólogo, de una cierta debilidad institucional en torno a esto, sin embargo, quisiera señalar que en el año 2021, dentro de la serie de acciones que el alcalde Segovia hizo en el Congreso, con la Comisión de Cultura y Patrimonio, y también con el Consejo de Monumentos Nacionales, le remitió un oficio por el que le señala el artículo 16 de la ley 17.288, que señala lo siguiente: ojo, el Consejo de Monumentos Nacionales podrá pedir a los organismos competentes la expropiación de los monumentos históricos de propiedad particular que, en su concepto, convenga conservar en poder del Estado. Es decir, aquí hay una herramienta clara, legal, que podría, si se desarrollasen las acciones gubernamentales pertinentes, derivar en una expropiación. El tema es que, claro, la institucionalidad a veces no da cuenta en términos también de recursos, de disposición de recursos para este tipo de acciones, ¿ya? Porque efectivamente es la misma ley en el inciso primero del artículo 12, que señala que si el monumento histórico fuera un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente, no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en su alrededor construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a las que deberá sujetarse las obras autorizadas, cosa que evidentemente no ocurrió y que precisamente fundan el daño que se está intentando reparar. Por lo tanto, en la causa medioambiental, así como en las otras que eventualmente podamos interponer, porque también cabe decir que hay un juicio entre estas partes, un juicio que se está ventilando en un tribunal civil de Santiago, por el cual la empresa dueña del Pucará, de la que es el principal accionista, el Conservador de Santiago, demandó a la empresa Telmex por los daños, por un contrato interno para reparar internamente los daños entre ellos. Y seguramente nosotros también vamos a estudiar una acción para hacernos parte de ese juicio, porque creemos que tenemos que recibir cualquier tipo de indemnización que vamos a evaluar en su momento judicialmente, pero ahí hay evidentemente una acción que el municipio podrá emprender en las distintas sedes donde se ventile este caso. Finalmente, ¿qué tiene que ver el ex subsecretario del patrimonio, Emilio Cerda, en todo esto? Porque también hay un tema con él respecto a que, bueno, este señor, ¿no es cierto?, Luis Maldonado, que ya se había citado, el dueño del terreno, que estaba en litigio con este fisco, y el ex subsecretario del Patrimonio responsabiliza a su vez al Consejo de Defensa del Estado de rechazar la donación al Estado que se pretendía hacer. Entonces, ¿qué responsabilidad le cabe al ex subsecretario? Bueno, hay una investigación, una querella presentada por una serie de agrupaciones en defensa del medio ambiente, del patrimonio, también está la Unión Comunal de Graneros, que fue presentada en este juicio medioambiental, pero previo a eso hay acciones de tipo penal que fueron señaladas por negociación incompatible, tráfico de influencias, en relación a la posesión que
ocupó el subsecretario para permitir esta negociación. Esto está siendo investigado, están acogidas a tramitación las querellas, y en ese sentido podría tener relevancia, porque la causa podría ser del contrato que se quiere perfeccionar, podría ser ilícita. Entonces, desde esa forma, nosotros creemos que podría haber una invalidación de este acuerdo al que se quiere arribar. Alcalde, finalmente, ¿los vecinos se han involucrado? ¿Tienen alguna opinión respecto al tema? Mira, yo igual, por ejemplo, yo quiero agradecerte mucho, Jorge, porque estamos hablando de un cerro, de una ciudad que aparentemente no es importante, yo diría que es súper relevante. Tiene que ver con cómo construimos este país, en el fondo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué nos estamos dedicando? Entonces, los negocios no pueden superar todo. Entonces, yo creo que está bien la intencionalidad en particular de ganarse unas lucas, eso está bien, pero no a toda costa. Aquí el costo es muy grande para la historia, sobre todo para las nuevas generaciones. Lo que estamos haciendo hoy día, y lo decíamos, tiene que ver con estas nuevas generaciones que tienen derecho a observar este patrimonio, a poder analizarlo, a poder ponerlo en valor, a poder contar una historia relevante, que tiene que ver con la historia de todo Chile, por razones que no sería lato, digamos, dar a conocer en este instante, pero es increíble el valor que tiene un sitio patrimonial. Es increíble cómo nos forma, cómo nos comportamos de acuerdo a ese momento en que ellos eligieron ese lugar. De ahí nace la ciudad, de ahí nace los jesuitas, etc. Bueno, el punto es que para todos nosotros, sobre todo para la gente más joven, que es increíble, y eso me hace muy feliz, esto tiene mucho valor, mucha fuerza. Nosotros convocamos a los artistas, a los intelectuales, convocamos a la comunidad a que defendamos este patrimonio, porque tiene que ver no con un interés del municipio, sino con un interés de la historia de Chile. Y ese interés es superior a cualquier cosa. Y ahí no podemos equivocarnos. Y en ese contexto, no hay bien más valioso, aunque no tenga precio, que preservar la identidad y la historia de un pueblo. Yo creo que ahí no nos podemos equivocar, y esto no es transable. No hay mercado, no hay antena de celular, no hay posesión, no hay bien, no hay es muy chistoso que el propio conservador de bienes raíces de Santiago sea el que no conserve los bienes históricos de Chile. Eso que creo yo. Rodrigo, y al final también, ustedes como colegio de arqueólogos se ven involucrados de manera cotidiana en este tipo de cuestiones. No sé si a veces se hacen parte también de las querellas o acciones legales. ¿De qué manera ustedes también contribuyen a la preservación de estos sitios? Bueno, como colegio realizamos diversas acciones para generar protección o estimular la protección. Ahora, cabe señalar que somos una directiva que está con muchas cosas que hacer, básicamente. Entonces, quisiéramos hacer muchas más cosas de las que realizamos, pero aún así, los que pertenecemos a la directiva y también los restantes miembros del Colegio Arqueólogo, realizamos otras acciones para estimular la protección de este patrimonio, divulgarlo, y ahí la palabra divulgación es clave, y que tiene que ver con que, a ver, la mirada que uno tiene es arqueológica, es disciplinar, pero esa mirada disciplinar, especialista, sentimos que no tiene valor si es que no llega a la comunidad. Queda como un discurso de especialistas en sus revistas especializadas, en sus congresos. La idea es que no sea eso. Entonces, consideramos que es muy importante para la protección de este patrimonio, su valorización y disfrute también, que la comunidad local participe en esa protección, que lo conozca, que lo valore. Recién se mencionó la Universidad de O'Higgins, si no me equivoco, sí, que también tienen interés en participar. Yo creo que hay que involucrar a todos los actores que puedan aportar para poner en valor este tipo de sitios, y no solo sino que todos los sitios que hay acá en la comuna, ponerlo en valor, estudiarlo, entenderlo y generar las herramientas de manejo, los planes de manejo para que esto no vuelva a ocurrir. Porque también se tienen que generar, hay que aprender de los errores. Es una lástima que esta sea la tercera vez que ocurre esto, ojalá que sea la tercera vez y última,
Pero también hay que recalcar que esto es la punta de un iceberg, este sitio. Por algo el Inca se instaló ahí, por algo se instaló ahí, en ese lugar. No descartas que haya más yacimientos O sea, cercanos. El Inca llegaba a los territorios porque le interesaba algo bastante, le interesaban dos temas. Uno era la capacidad productiva del lugar y dos, la gente que estaba en el lugar y su capacidad, tanto como cantidad demográfica, por decirlo así, pero el capital instalado, por llamarlo de alguna forma. Entonces el Inca se instala en este lugar porque ve un potencial muy rico en términos de población y una producción agrícola bastante importante, que es también una de las características de la zona que rodea al Pucará y el Valle Central de Chile en general. Entonces este lugar probablemente haya estado muy densamente poblado y con una estructura social, una cantidad de población que satisfacía estos requerimientos del Inca, y por eso fijó su interés ahí y por eso instaló esta estructura, este conjunto, esta estructura, este Pucará en ese lugar, porque es precisamente la señal que nos dice que es un todo mucho más complejo. Entonces, volviendo a la acción del Colegio de Arqueólogos, tratamos de estimular la participación, tratamos de divulgar también y generar las acciones también para mejorar la protección del patrimonio, pero no solo para los arqueólogos. Consideramos que tiene que ser importante para toda la comunidad, o si no tiene mucho sentido que las cosas estén guardadas en la caja de un museo. O sea, tiene que ser para el disfrute de todos, su valorización, entender nuestro pasado para mejorar nuestro futuro. Agradecemos a Claudio Segovia, alcalde de Granero, Juan Eduardo, también abogado del municipio, Rodrigo Rivero, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos, a los tres, por estar hoy día aquí en Chile Público. Nos veremos pronto, vamos a seguir la historia aquí del Pucará. Nosotros, Luis Fraile, hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Cuando escuchas esa cortina musical es que comienza un nuevo capítulo de tu programa Chile Público. Soy Jorge Andrés Pomar y hacemos este Chile Público con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También no te olvides de descargar la nueva app de Radio Agricultura. ¿Y dónde nos escucha la gente, Luis Fraile? Fíjate que en Copiapó somos 101.3, en La Serena y Coquimbo 100.3, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, Concón también, Mantagua, Santiago, aquí en la capital de la República, en la comuna de Providencia, donde están los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, somos 92.1. Y como es habitual, ya está aquí el señor Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile. Bienvenido una vez más, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Jorge, como siempre un gusto estar aquí. Oiga, tuvimos harta cosa este fin de semana, el presidente en China, tenemos también el dólar imparable sobre los 950 pesos, todo lo que está sucediendo en la franja de Gaza y en general el conflicto israelí-palestino. El expresidente Piñera decantado por el rechazo, por el a favor, más bien, sí, todo lo contrario, por el a favor, ¿no es cierto?, de esta nueva carta fundamental. Tenemos también al diputado Ibáñez, que lo estuve leyendo, todo lo contrario, él habla de una constitución soberbia y fanática. Los consejeros republicanos quieren volver a reponer la norma rechazada por el comité de expertos. De aquí de su mismo rancho, ¿no es cierto? Sarko Luxich, de Amarillos por Chile, dice: hay una voluntad por parte del oficialismo de diseñar un plebiscito de carácter adversarial. Bien revuelto todo internacionalmente, nacionalmente y también en el rancho suyo. Así es. No, está todo revuelto. Bueno, parece que estamos viviendo épocas muy, muy convulsas, pero ciertamente lo que yo creo debería preocuparnos más es un poco lo que está ocurriendo a nivel internacional, ¿no? En Israel y Palestina, porque no solamente por lo terrible de las imágenes que hemos visto, de los niveles de violencia que puede alcanzar el odio que existe, digamos, entre determinados pueblos, y por supuesto que yo en esto creo que no hay contexto que justifique las atrocidades que se cometieron el sábado de la semana anterior
y que hoy día tienen en guerra a un Estado, el único Estado democrático, digamos, del Oriente Medio, con un grupo terrorista como es Hamas. Lo cual no quiere decir que Israel no tenga que, en esta guerra que está llevando adelante, cumplir con las normas de la guerra, porque aún la guerra tiene normas y esas normas deben ser cumplidas en este intento por hacer desaparecer este grupo terrorista que evidentemente se transformó en un riesgo muy importante para ese país. Pero lo que quizás es más relevante, y por eso hemos visto algunas de las figuras más importantes del mundo, ¿no es cierto?, desde Biden hasta Putin, incluso Irán, digamos, echando un poco para atrás su respaldo incondicional a Hamas, es que vemos que hay un riesgo de que este conflicto escale a un nivel mayor del que hoy día está teniendo, y eso ciertamente es muy preocupante para la seguridad mundial, ya sea entre las naciones, como también dentro de los pueblos, particularmente en Europa, donde hay países que tienen un porcentaje de población musulmana muy grande, y que eso trae conflictos internos dentro de sus propios países. Así que estamos viviendo una situación muy delicada a nivel internacional, que yo creo que nosotros como país, que siempre estamos un poquito lejos de los temas internacionales, nos debería preocupar un poco, porque realmente es una situación de alto riesgo. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención el nivel de información y el nivel de abanderamiento que uno encuentra en Chile respecto del conflicto. Bueno, por supuesto tenemos la comunidad de palestinos más importante fuera de Palestina está precisamente en Chile, y también tenemos una comunidad judía muy relevante. Ambos además participan activamente de la vida cultural, política, económica de Chile, y no sé si a ti te pasa, pero amigos, conocidos en las mismas redes sociales a diario van publicando de uno y otro bando cuestiones que tienen que ver con la guerra. Además tengo la impresión de que, como siempre ha existido esta idea de que como que apoyar la causa palestina es cercano a una ideología de izquierda, apoyar la causa israelita es cercano a una posición más de derecha. Entonces además se ha prestado para eso dentro del mismo gobierno, dentro de lo que sucede a diario en el Congreso. Sí, efectivamente, yo participo totalmente de lo que tú señalas, y yo creo que todos tenemos amigos que son de origen israelita o de origen árabe o palestino, y por lo tanto es un tema que de alguna manera nos afecta en la familia, ¿no?, en la cercanía, y ciertamente por eso hay que tratarlo con mucha delicadeza. Pero también creo que pasa que esta guerra que hoy día se está desarrollando en Oriente Medio se está jugando en dos frentes. Es una guerra militar, desde luego, donde obviamente existe una simetría de poder, ¿no? El ejército israelí es un ejército estatal en forma que enfrenta a un grupo muy apoyado por algunos estados, pero que no es un estado. No, y que no no es tiene un estado, no es un ejército regular. Exacto, y no tiene desde luego la fuerza militar que tiene la potencia que significa que es Israel, que es una potencia militar muy grande, pero Hamas enfrenta eso con dos armas, una arma militar, ¿no es cierto?, que es capaz de utilizar a su propio pueblo como escudo, digamos, pero además la guerra se desarrolla en el frente de la información, y todos nosotros somos de alguna manera el escenario de esa guerra, somos el escenario y somos una especie de jurado mundial respecto de esa guerra, porque evidentemente cuando se decide hacer un acto tan determinado y al mismo tiempo tan violento como este ataque, digamos, suicida en el sur de Israel, me imagino que los líderes de Hamas tienen muy claro que de esto no hay un objetivo militar inmediato. No atacaron bases militares, atacaron personas inocentes, atacaron civiles, y lo hicieron con el máximo de violencia que uno pudiese esperar, con el objeto de generar una reacción en su adversario. Y parte de lo que ellos querían lograr creo que es lo que se está produciendo, ¿no es cierto?, que se está produciendo una fuerte polarización del conflicto árabe-israelí, se está produciendo una fuerte polarización en los pueblos de los países árabes e incluso en Europa, que yo creo que era uno de los objetivos que se perseguía. Me imagino que no haces un ataque como este sin perseguir un objetivo. Entonces, el objetivo de este ataque estaba en el frente de batalla no militar. El objetivo de este ataque estaba en el frente de batalla de la información y de las comunicaciones.
Y por eso digo que todos nosotros somos ese escenario militar, y todos nosotros al opinar en las redes sociales, al favorecer una u otra postura, prácticamente todos los gobiernos del mundo han tenido que pronunciarse. Tuvimos un debate aquí mismo en Chile sobre por qué el presidente guardó silencio 48 horas respecto de lo que estaba ocurriendo. Es decir, aquí hubo un ejercicio militar terrible, pero que tenía un objetivo de polarizar este conflicto, de hacerlo escalar a nivel mundial, y como escuché decir algunos especialistas en esta materia, probablemente hacer crecer a Hamas a partir de las múltiples de personas que se van a adherir, digamos, a esta causa producto de esta polarización. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, sobre todo, estar conscientes de que se está dando la batalla más importante. No es una batalla militar, sino que es la batalla que se da en el plano de las comunicaciones y la información a nivel mundial, y donde todos nosotros, la opinión pública, por decirlo de alguna manera, somos protagonistas de esa batalla. Fíjate que todo esto a mí siempre me ha interesado mucho cómo reacciona la clase política en Chile respecto a todo este tipo de cuestiones, a propósito también de lo que está sucediendo con el viaje del presidente en China. Yo mismo hago una autocrítica, que a veces somos especialmente duros para condenar regímenes como Nicaragua, Cuba, el mismo Venezuela, que en todo caso los tres me parecen cosas distintas, pero hacemos una condena respecto de ellos, y también lo alertamos respecto de lo que sucede en el caso de los derechos humanos. Pero claro, está el presidente en China y todos dicen, no, pero es que en China no podemos decir eso. ¿Por qué no? Porque a los que más le vendemos son los chinos, no se nos vayan a enojar los chinos. Entonces, como que ahí que el canciller dice, bueno, hay organismos multilaterales, internacionales, donde uno puede hacer precisamente la defensa, los derechos humanos. Sí, pero cuando se trata de Venezuela y Cuba no esperamos ningún organismo internacional, y lo que hacemos es salir a dispararle con micrófono prendido, no hacemos ni un problema. El presidente Piñera, lo que además yo creo que fue un error histórico, termina en Cúcuta, ¿no es cierto?, de la mano casi con Miguel Bosé cantando, esperando que caiga el gobierno de Nicolás Maduro. En un momento, para que no crean que esto además es una cuestión parcial, que yo creo que son errores diplomáticos en general, en un momento el presidente Lagos se demoró menos de 24 horas en reconocer un gobierno cuando le dan el golpe a Hugo Chávez, un gobierno que duró menos de 48 horas. Entonces, y ahora lo que está sucediendo, claro, yo creo que nadie puede justificar, probablemente salvo el alcalde Jadwe, que dice, oye, no, pero es que aquí hay derecho a resistir. Pero salvo eso, yo creo que nadie como que le entra en la cabeza que baje un tipo en un parapente y se ponga a dispararle a cabros chicos que están en una fiesta electrónica, a una señora que está con la guagua en la casa. Pero, no sé, tenemos a Israel que le construye un muro a Gaza y como que también lo asumimos como una normalidad. Y los 2,2 millones de palestinos que viven en Gaza durante los últimos 20 años, en probablemente, creo yo, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Cuando quieren los israelitas les dan agua, cuando quieren los israelitas dejan pasar combustible, alimentos. Y ahí como que también no existe a lo mejor ese nivel de incidencia, de preocupación. A veces creo que como que terminamos por normalizarlo, o no sé si, como dices tú, a lo mejor el relato israelí también es más potente, porque esto es una guerra que si bien es cierto, vemos los ataques hace 2 semanas atrás, pero es una guerra que comunicacionalmente se vive hace décadas. No, desde luego. Ahora, respecto de lo que señala, a mí me interesa que creo que los chilenos tenemos que reflexionar un poco sobre lo que es nuestra política exterior, ¿no? A propósito de las declaraciones del presidente en China y respecto de Nicaragua, y a veces los silencios respecto de Venezuela y particularmente de Cuba. Yo creo que esa inconsistencia es lo que nosotros deberíamos observar como una falencia en la capacidad de nuestro gobierno para llevar adelante las relaciones. ¿Es una inconsistencia? Yo no creo que sea una inconsistencia, yo creo que es un acto a conciencia. Es decir, ¿saben qué? No podemos enemistarnos con los chinos. No, está bien. Yo creo que hay varias cosas que distinguir en este escenario. Primero, que el presidente de la República en nuestro país es jefe de Estado y como tal es el que representa a nuestro país en el ámbito de las relaciones exteriores, y por supuesto que tenemos que cautelar nuestros intereses. Las relaciones exteriores son temas de intereses. El tema es que en ese plano yo creo que hay fuertes inconsistencias por parte de este gobierno. Critica, por ejemplo, en el concierto latinoamericano, que es nuestro patio inmediato, digamos, sí, claro, nuestra cercanía, critica con mucha fuerza la dictadura nicaragüense y desde luego lo aplaudimos,
pero cuando los intereses políticos de su propia alianza de gobierno se lo reprocha, tiene una actitud completamente distinta con Cuba. Y Cuba es tan dictadura como la dictadura nicaragüense, y la dictadura de Venezuela es tan dictadura como la dictadura de nicaragüense. Entonces me parece que esa distinción, ese silencio que tiene nuestro presidente respecto de Cuba, me parece que es muy inconsistente. Y respecto de China, desde luego que hay que tener una actitud de defensa de los intereses, y por eso no se puede estar en esto con ambigüedades. Tenemos que decir, bueno, estamos disponibles para hacer comercio, pero no por eso vamos a dejar de decir lo que nosotros pensamos. Yo me imagino... Pero Gustavo, a ver. Yo me imagino... Te voy a llevar de aquí del estudio aquí de Lucho Fraile, te voy a llevar a Shanghái. Y ahí en Shanghái, yo no soy presidente de la República. No, sí, claro, es que esa es la ventaja. Yo no soy presidente de la República. Si fuera... Pero si yo te llevo para allá, ni siquiera como presidente, como un asesor, y te pongo al lado al jefe de negocio de la delegación china y te pregunto, ¿sabes qué? ¿Vamos a hacer negocio? Sí, vamos a hacer negocio. La inconsistencia que tengo no es porque no critique a China estando en China. Y si te preguntan, ¿se violan los derechos humanos en China? ¿Hay reales libertades civiles en China? Es muy difícil. No, ¿sabe qué? Aquí se violan los derechos humanos. No, ¿sabe qué? Aquí no hay libertades civiles. Por lo mismo, yo creo que nosotros, por lo mismo, el presidente en esto tiene que tener una conducta más o menos similar respecto de situaciones más o menos similares. Y ahí es donde yo hablo de la inconsistencia de esas relaciones exteriores que van por los vaivenes de cada momento, de cada interés por separado. Yo como particular puedo decir lo que quiera porque tengo libertad para decirlo. Exacto. Y a mí no me cabe ninguna duda. Pero si fuera un hombre de Estado... Por eso digo, ahí es donde voy. Tú no puedes tener una actitud con unos y no tener la actitud con otros. Tienes que tener una actitud consistente. Y yo creo que construir verdaderamente un entramado de fuerza colectiva real de los pueblos latinoamericanos implica una política seria en esa materia en el largo plazo. Yo no voy a venir aquí a defender al presidente Boric porque además yo soy crítico opositor, pero objetivamente durante los gobiernos de Chile Vamos, yo no escuché críticas duras respecto a China en derechos humanos y en libertades civiles. Ni en los gobiernos de la concertación tampoco. Tampoco. Todos mirábamos para el lado. Y yo lo entiendo. No todos miramos para el lado. Los que tienen que hacer una política que proteja los intereses de Chile y que le permita mantener su autonomía, su independencia y su desarrollo económico es el jefe de Estado. Ahora, yo como particular puedo decir, y lo digo acá, que en China no se respetan los derechos humanos. China es una dictadura y nosotros, la opinión pública, tenemos que tenerlo claro y tenemos que también comprender a nuestras autoridades cuando tienen que tomar estas decisiones de política exterior que son beneficiosas para el país. Lo que yo critico no es que vaya a China y no diga aquí se violan los derechos humanos. Lo que critico es este doble estándar que, según las conveniencias no del país, sino que la conveniencia de la coalición gobernante, tiene una actitud disímil de acuerdo a un país u otro. Porque el que no critique a Cuba y sí critica a Nicaragua tiene que ver con que tiene el Partido Comunista en el gobierno, que es un partido que todos sabemos que es absolutamente pro-cubano, y por lo tanto el presidente ha criticado a Venezuela. Insisto, yo parezco hoy día que soy ha criticado a Venezuela, del gobierno, pero... ha criticado a Venezuela, sí, es cierto, ha criticado al gobierno venezolano, pero no, digámoslo, que con una suavidad muy grande cuando es presidente, y no ha tocado ni con el pétalo de una rosa al régimen dictatorial de Cuba. Sí. Entonces, esa inconsistencia es lo que yo creo que grabado una imagen de la actual ministra vocera de gobierno, que a todo esto anda acompañando al presidente en el viaje a China, con toda la polémica además que se generó por ello, agarrada del brazo de Fidel Castro, pero así como si fuera el abuelito Heidi. Y tenía un cariño, se le notaba en los ojitos a la actual ministra un fervor y un amor. Yo te juro que cristalizaba ese amor por la figura de Fidel Castro. Bueno, yo creo que es una pena que se tenga ese tipo de conducta frente a dictaduras que, además, dicho sea de paso, esto es muy importante para también calificar la conducta que tengan nuestros jefes de Estado. Son países gobernados por dictaduras que han tratado de incidir en la política de países del barrio. O sea, sí, claro. Cuba y probablemente Venezuela han intentado extender su forma de gobernar y su influencia a otros países de América Latina, incluido Chile. Entonces, eso, a mi modo de ver, debe ser fuertemente reprendido por una buena política exterior chilena.
Nos vamos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas y la nueva app de Radio Agricultura. Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile. Como siempre, un placer. Igualmente, Jorge, mucho gusto. Chao, Lucho. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.